Las 7 y las 6 en Canarias. Felicitamos a todos los cazadores y cazadoras de España. Aclaro de cazadores porque creo que ya son más que cazadores, es una tradición. Bueno, pues hoy es San Eustaquio. San Eustaquio es el patrón de los cazadores. Y recordarán ustedes que siempre les he dicho que uno de los animales sagrados, en general, en algunas mitologías europeas, siempre se dice celtas, pero bueno, los celtas no eran los únicos, tenían el ciervo como un animal que era como un vehículo, como un símbolo de estar en contacto con más allá, de tener unas fuerzas especiales. Y siempre cito el caso de Sertorio, que es el primero hispano-romano que pudo crear prácticamente y durante unos años lo tuvo, una Hispania independiente de Roma. Sería el origen, digamos, primero, en el siglo II, ya romanos y cristianos, en que los hispanos, los de la península, pues tuvieron un estado independiente cuya capital era Osca, o sea, Huesca. Bien. Bueno, pues San Eustaquio también encontró un ciervo. Y este ciervo llevaba un crucifijo. A ver si era un cura, dirán ustedes. Bueno, parece que no, que era un ciervo, pero llevaba un crucifijo. Y le dijo que tendría que sufrir mucho por Cristo. Vamos, que sería mártir, sería santo, San Eustaquio, pero que lo pasaría fatal. Bueno, y efectivamente, pues murió martirizado, como ya le había avisado el ciervo, pero en loor de santidad fue al cielo y ahora es San Eustaquio. Y como era cazador, cuando se encontró con ese ciervo, pues desde entonces San Eustaquio es el patrón de todos los cazadores que pueden encontrar la fe, la iluminación, la bondad, el recto camino, etcétera, pues a través de un animalito. Y ya sé que alguno me dirá ahora, pero le disparó al ciervo. ¿Cómo le va a disparar a un ciervo si lleva un crucifijo? Es que preguntan ustedes unas cosas. En fin. Felicidades a todos los eustaquios. Hoy se para un poquito el viento a la altura del Maestrazgo, y saben ese incendio tremendo que llevamos ya casi una semana, entre Teruel y Castellón, que tienen a medias, pues dos cosas. Primero, el fuego, luego el bosque sin limpiar, y después la estupidez del presidente del gobierno que fue a hacerse una foto. Este hombre, con tal de hacerse fotos, le da lo mismo que haya catástrofes naturales, humanas. Bueno, la catástrofe humana es su gobierno, sobre todo. Luego hablaremos de las pensiones, que es una cosa escandalosa. Hoy Escrivá se da un autobaño y masaje en El País, que es de no creer. Bueno, pero saben ustedes que fue Sánchez, naturalmente el fuego, viendo que llegaba Sánchez, arreció. Y cuando dijo que era el cambio climático, se indignó. Y claro, por aquellos cañones que prácticamente, pues como el Valle del Jiroca, es un cañón natural de viento, por ahí baja el viento frío del Moncayo, por aquí las llamas, en aquellos barrancos por allí. Y es que esa es una zona muy montuosa, muy típicamente de allí. Allí no metes un helicóptero porque se va abajo. El único helicóptero es Sánchez, que es su propio helicóptero. Bueno, después de hacerse la foto, por supuesto arreció y parece que hoy va a estar más calmado, con lo cual a lo mejor pueden tratar de frenar. Hay que decir que la mayor parte de los incendios son y serán siempre provocados. Porque como ahora ya nada es enfermedad, se ha despatologizado todo, pues no se puede decir que un pirómano es un enfermo. Un pirómano es un enfermo y además un hijo de la perra de Satanás, porque es que te quema por el gusto de ver arder las cosas, es una patología. Y si no tiene un bosque al lado, pues quema una casa. Y si es con alguien dentro, pues mejor porque hay más cosas que arden. De manera que, en fin, en el mes de marzo ha habido, que se sepa, habrá habido más, pero que se sepa, 241 casos de fuego provocado. Esto no es el cambio climático, esto es que la naturaleza humana no cambia. Y como hay pirómanos, y lo ha habido siempre, pues eso se produce. ¿Y va a llover? Pues en Galicia y poco, o sea, nada. Vamos a estar más o menos igual. Hoy toca subir, mañana toca bajar, mañana jueves empieza a refrescar un poco, pero vamos a ver lo que dura. En principio hay 13 grados en Madrid, pero nos vamos ahora a 13 ahora. Nos vamos a 26 grados de máxima hoy, que es ya casi del Valle del Guadalquivir. Allí está Sevilla dando la máxima nacional, 31 grados, y la mínima, pues como siempre, Teruel, que hay que reconocer. La verdad, cuando la capital se porta en los pueblos, lo agradecemos. Otra vez en solitario, otra vez dando la mínima, esta vez 4 grados. Bueno, vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo,
a contar dos asuntos ahí especialmente graves. El más grave, por urgente, es lo del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior, cuyo jefeado, que dicen en América usan el verbo jefear en vez de dirigir, que me parece muy bonito. Dice, el Partido Conservador jefeado por Durán Tortillo, por ejemplo, es muy bonito, jefeado, dirigido, acaudillado. Jefeado es más elemental y más vasto. Pero el jefe o ministro del Interior, tal Marlaska, está jefeado por un sujeto llamado Sánchez, que es probablemente el peor sujeto que ha ocupado el poder en España, por lo menos desde Fernando VII. Porque hasta Fernando VII tuvo alguna cosa buena, por ejemplo, el Museo del Prado. Pero este no. Lo que ha sucedido con la destitución ilegal, declarada ya ilegal por el Supremo, del señor de los Cobos, teniente general de la Guardia Civil, que dirigía además la Comandancia General de Madrid y que tuvo una denuncia, como no, por el 8 de marzo, el infectódromo. Recuerden ustedes que yo lo bauticé así y lo fue, el infectódromo. Se infectaron, ¿cuántos? Decenas de miles de mujeres. Salieron, según ellos, no es la cuarta parte, dijeron 600.000, vamos a suponer 150.000 mujeres. 50.000, vamos a suponer que fuera, pues no sé, una de cada 20. Bueno, pues estamos hablando de 60.000 o... No, menos. 6, 8.000, 10.000. 10.000 muertos. Seguro. Entonces no había material sanitario. Y esto conviene recordarlo. Este infame gobierno, que es un gobierno criminal, que aunque la corrupción fiscal, recuerden el fiscal Navajas, allá donde esté semijubilado, que dijo que no teníamos derecho a demandar al gobierno por habernos dejado morir. En España han muerto unas 150.000 personas. Legalmente se admiten unas 120.000, 110.000, 120.000. Realmente unas 150.000, pero bueno, la peor gestión de la pandemia de Europa. Solo comparable a la de Argentina y la del Perú, que han sido las peores por corrupción. Aquí también por corrupción. No se ha juzgado a Illa y a su pandilla. Pero recuerden que para llegar al 8 de marzo y que la gente dijera que había que salir a la calle y saliera el broncazo, como se llame ese sujeto, con toda la patulea de cretinos gritando a la vez coronavirus, para que fueran a hacerle el caldo gordo al gobierno y a las dos gobiernas, a la gobierna roja y a la gobierna morada. Bueno, murieron miles de personas. Entonces hubo denuncias y naturalmente la Guardia Civil pues se hace cargo de esas denuncias. Dice, es que no le contó a Marlaska que estaba investigando, es que no tenía por qué. No tiene por qué. Es que legalmente no tiene por qué. Otra cosa es que el gobierno le hubiera encargado, a Pérez de los Cobos le hubiera encargado, pues don Diego se llama, ¿no? Diego Pérez de los Cobos. Pues don Diego, no como la obra del lindo don Diego, no, don Diego, el excelentísimo señor. Bueno, y entonces empieza a investigar. Y como era tabú, porque el 8 de marzo no podía pasar nada, ¿por qué no podía pasar nada? Porque lo decía el gobierno. Pero vamos a ver si ya había cuarentenas y confinamientos en Italia. Que luego lo recordó la arpía ferrolana. Yo no sé qué tiene el Ferrol, mira que nace ahí gente, algunos buenos y otros malos. Pero entre Pablo Iglesias Pose, Francisco Franco Bahamonde y Yolanda Díaz, hay que ver lo que cunde el Ferrol. Bueno, pero ya lo dijo. Dice, no. Yo cuando vi que en Italia ya daban por hecho el virus, yo dije que aquí teníamos que hacer algo. Y es verdad que el Ministerio de Trabajo, dirigida por la ahora presidenta segunda, según Pachi Picapiedra, bueno, pues dijo que efectivamente que no se podían ir a las manifestaciones y ella no fue. Dice, no, es que me voy a ver a papá a Galicia. Galicia, tú lo que no querías es infectarte. Y los que dijimos que era una barbaridad, que no se podía hacer esa concentración, era evidente lo que estaba pasando y que había que comprar material sanitario. No había, recuerden ustedes, ni mamparas para las farmacias. En Madrid, porque el programa lo hacemos en Madrid el radio es muy fuerte y tiene mucha relación con lo más vivo de la ciudad y de la comunidad, bueno, continuamente nos llegaban llamadas. En Zaragoza llegaron a hacer material sanitario que se inventaban porque el gobierno no quiso comprar ni mascarillas. No digo ya vacunas,
Es que ni pasaba por su cabeza. Lo que pasaba era negar. Y si morían miles, que murieran. Ellos tenían que montar su numerito. Y lo montaron. Y la Guardia Civil, por una denuncia, pues empezó a investigarlo. Y entonces va Marlaska en un ataque de esos de histeria, que está ya como Sánchez. Tú ves que tiene ataques de ira, pero ha perdido tanta fuerza. Es ya como un gorrioncillo convertido casi en cadáver. Él mismo es un cadáver político, pero que ha tratado de destruir la vida y la trayectoria profesional de la gente digna, que a diferencia de él, hace lo que debe. Y lo echó. Y se recurrió. Y le dieron la razón. Y volvieron a recurrirle. Y han vuelto a darle la razón. Y esta mañana les contábamos además que ¿quién firma la destitución de los Cobos? Pues lo firma María Gámez, de profesión inmobiliaria. Porque hoy siguen publicándose más cosas que demuestran la infinita corrupción que igual que en tiempos de Roldán, ahora en los tiempos de la Roldana y de Marlaska y de Sánchez, anega la cúpula de la Guardia Civil. ¿Por qué? Porque está tomada por el PSOE. Y entonces, hoy hay un artículo de Manuel Aragón muy interesante en el diario El Mundo a propósito de la violencia que hay en Francia contra una cosa legal, que es la reforma legal y racional, la reforma de pensiones de Macron. Es un pulso político. Allí, parecido a nuestro decreto ley, no es lo mismo el sistema parlamentario ni el de pensiones, pero al final se parecen, a todos los países europeos son parecidos. Tiene un sistema que es parecido a nuestro decreto ley, que legalmente puede hacerlo. ¿Cómo se evita? Con una moción de censura. Y la moción de censura se produjo después del decreto de Macron, que se queda corto. Es la jubilación a los 64. Me parece un disparate. Yo creo que entre 65 y 70 es lo razonable dada la situación económica de toda Europa. De Francia y España, peor todavía. Pero bueno, ellos en la calle con la violencia justificando la violencia. No, señor. No, señor, de ninguna manera. No se justifica nunca. ¿Por qué? Porque legalmente ya han tratado de impedirlo. Ahora, lo que está sucediendo en España es peor. Porque aquí la violencia es la del gobierno, que se niega incluso a aceptar los recursos básicos parlamentarios. Aquí la violencia continua, la ley trans, la ley violadores, la ley esta de pensiones que nos pueden... Todas se hacen violentamente, sin discusión, sin hablar con nadie, sin debate parlamentario, se imponen por decreto ley. Y entonces, ¿qué vida democrática? Aquí, con Sánchez, ninguna. Pero hace años ya, ¿eh? Es que ahora se ve, el desastre que ha organizado en todos los ámbitos, que ahora se ve y dice, y no hemos podido, no, cerró 2 veces ilegalmente el Parlamento para que no se debata. Es al revés que en Francia. Aquí el violento es el gobierno. Y el caso de este hombre extraordinario, porque el tío ha sufrido lo que no está escrito, el coronel Pérez de los Cobos, es que tienes que ir a justicia para que 3 años después de haberte echado, te dé la razón contra el gobierno, que debería ser el primero en cumplir la ley. Aquí el primero que incumple la ley es el ministro del Interior, que no es que tendría que estar destituido, tendría que estar procesado, porque ha prevaricado de una manera escandalosa y debe ser procesado, destituido y procesado, por delincuencia organizada, además, con la directora general de la Guardia Civil, que acaba de dimitir por otro caso de corrupción. Pero la mayor corrupción de un político es la prevaricación, dictar sentencias injustas a sabiendas de que son injustas. Esto fue un ataque de histeria vengativa del peor ministro del Interior que ha tenido España. Este sí que es el peor, sin duda. El socio de los peores criminales. ¿Y qué va a pasar ahora? Bueno, vamos a ver, porque empiezan por no aceptar. Tenemos que leer la sentencia, lo comentaba a las 6, las sentencias del Supremo no se comentan. Se lo dijo a Meritxell Batet Marchena, cuando ya se convirtió en un señor que se viste por los pies. Las sentencias del Supremo no se comentan, se ejecutan. Lo mismo el ministro del Interior, juez en ejercicio. Menudo pájaro. El Tribunal Supremo anula la destitución del coronel Pérez de los Cobos al considerar que la motivación de su expulsión no se realizó conforme a derecho. Fernando Grande Marlaska alegó pérdida de confianza, pero lo cierto es que el coronel se negó a informar al Gobierno sobre las pesquisas abiertas en la investigación en torno a la manifestación del 8M en plena pandemia. La sección cuarta de lo contencioso administrativo que preside José Luis Requero admite el recurso de Pérez de los Cobos y lo hace tal y como ha podido confirmar Libertad Digital con un acuerdo unánime en lo esencial por parte de los 5 magistrados que
integran la sala. No se han anunciado votos particulares. El ministro del Interior espera poder conocer el contenido de la resolución, pero insiste en la motivación de la destitución y rechaza la dimisión. Grande Marlaska añade una polémica más a su gestión como ministro del Interior y la oposición en bloque reclama su destitución. Escuchamos al ministro del Interior y a los portavoces de Partido Popular y Vox, Cuca Gamarra y Teresa López. No es mi intención en modo alguno dimitir. Vuelvo a repetir que las razones objetivas de pérdida de confianza y por lo tanto la consideración de la falta de idoneidad para el ejercicio de un puesto de responsabilidad se mantienen en la actualidad. Seamos todos absolutamente también diligentes en el sentido de esperar a la resolución, a conocer el contenido de la resolución. Lo que ha puesto de manifiesto no solo que el que cumplía con la legalidad era el coronel Pérez de los Cobos y el que incumplía la legalidad era el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Solicitamos no solo la reprobación del ministro, sino su cese y su destitución inmediata. Porque las destituciones políticas, que son declaradas ilegales por parte del Tribunal Supremo, tienen que tener respuestas políticas, consecuencias políticas. Y la consecuencia política debe de ser la destitución política y eso se llama el cese inmediato de Marlaska. Ay, lo de Cuca y el idioma español. Imposible. Imposible. Esto es como la tensión nuclear de la Unión Soviética y la OTAN. Paz imposible. Guerra improbable, pero paz imposible. O sea, Cuca no puede estar en paz con el idioma que, siendo de La Rioja, debería haberse bebido. O sea, en La Rioja es donde nace el castellano, luego español. En La Rioja. Está allí. Y no sabe hablar español, la pobre, no sabe. Y encima, ahora, como manda, mejor dicho, como Feijóo la ha puesto para no poner a otra, pues entonces se cree que manda. Y cada día habla peor. Entonces coge latiguillos. Es que el cese, primero, di destitución. Cese es ambiguo. Da la impresión de que puede, no, tiene que ser destituido. Y no son consecuencias políticas, Cuca, son penales. Debe ser procesado. Que no te enteras de nada, como estás más atenta a presumir de las vocales, te olvidas de la consonante fundamental. Debe ser procesado. Tampoco lo dice la de Vox, Teresa López, que no la había oído yo, pero no habla mejor. Por lo menos no parece un árbitro diciendo que él no ha cogido nada. Pero ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que es típico en los amenes de los gobiernos socialistas que empiecen a aparecer casos de corrupción. Tenemos dos que son de una enorme magnitud. Uno que lo estamos dando nosotros. La verdad es que aquí, como hay una especie de prurito de eso lo da otro medio, es una exclusiva suya, no lo damos. La historia, el volumen de la corrupción en La Mancha, como dicen Castilla-La Mancha, es La Mancha, porque es ahí donde está el problema de los trasvases, etcétera, es de una magnitud gigantesca. Se trata de una estafa monumental, de un desvío de dinero, pero disparatado, triplicar los costes de una obra pública enorme. Como se cargaron el Plan Hidrológico Nacional, empezaron a hacer trasvases medios regionales. Al final, ¿qué son? Son chapuzas carísimas que llevan agua donde no hace falta y no donde sí que la necesitan. Por una razón que llevamos años diciendo. El agua vale dinero, ¿no? Páguenla. 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 O sea, no digan el agua es de todos, no es de todos, más de unos que de otros. Y en todo caso, como cuesta dinero llevarla a un sitio, páguenla. Y si la pagan, ya verán ustedes cómo no hay problemas, pero páguenla. Esto estando Matas, ¿te acuerdas? Matas, que era ministro de estas cosas. Yo dije, mira, en esa época no sabíamos que también era potentado inmobiliario. Si quieres que esto por lo menos empate, vete a vivir a Zaragoza y todos los días te bajas al Paseo de la Independencia y di a cuánto vas a pagar el hectolitro de agua. El litro, mira. No, es que digo, no sale adelante. Luego encima llegó Zapatero, el 11M y tal, se cargó el primer día, lo primero que se cargó Zapatero fue el Plan Hidrológico Nacional, se lo impuso Maragall. ¿Por qué? Porque favorecía a Valencia y a Murcia y a Aragón también, porque pagaban, porque había obras en Aragón que se hacían dentro de ese plan hidrológico. No quisieron ni verlas mis paisanos y los catalanes se lo cargaron nada más llegar.
Resultado, estas chapuzas. Precisamente hoy Emiliano García Paje va a inaugurar el primer tramo de la conocida como tubería manchega y que, tal y como les está adelantando Libertad Digital, podría estar manchada por un supuesto delito de malversación de fondos europeos que han denunciado más de 3.000 agricultores afectados ante la Audiencia Nacional. Los querellantes aseguran que los datos del proyecto fueron inflados de forma sistemática, los beneficiarios se reducían mientras los gastos se multiplicaban. Paje niega cualquier indicio de delito. Respecto al caso por el que está imputado el marido de la exdirectora general de la Guardia Civil, María Gámez, ABC publica que este adquirió 3 inmuebles en 4 años, coincidiendo con las subvenciones recibidas desde la Junta de Andalucía, 2 de ellas al 50% con su esposa. El portavoz socialista en el Congreso, Pachi López, no ha podido evitar las preguntas que le vinculan al Tito Berni y a las cenas en el Ramsés, también con restricciones en plena pandemia. Esta era su respuesta. Yo no he cenado en mi vida con ese personaje, ni en ninguna mesa al lado. Yo no he estado en mi vida en el restaurante Ramsés y sé que la inmensa mayoría de los que estáis aquí sabéis que eso es verdad. Por lo tanto, nos odian, nos atacan, seguramente porque no defendemos sus intereses, esos intereses que son más de cloacas que de otra cosa, porque demostramos que se pueden hacer las cosas de otra manera, y esa gentuza tiene un lugar natural que es el cubo de la basura. O sea que al parecer todo el mundo cena con Pachi y sabe dónde cena. Al parecer todo el mundo que le rodea, vosotros lo sabéis, le faltó pegarle una torta al primero que estuviera en la primera fila. Pues se le ve una violencia tremendo, que tío. Hombre, a ustedes les ponen el mentón de Pachi, les quitan las 3 neuronas que puede tener mínimo incluso un socialista, les lo dejan en media neurona, que va ahí dando golpes contra la pared ósea de su deshabitado cerebro, y claro, mal. Pero, bien, nos odian. ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes os odian? ¿Los camellos? ¿Las putas? ¿Los del Ramsés? ¿Quiénes os odian? ¿Quiénes son los 15 que estaban? Tú dices que no estabas, que nunca has estado. Has dicho que no cenas, lo cual es imposible de creer. Pero en fin, en algún sitio cenarás y no vas a estar con todos los que te rodeaban, porque entonces serías el rey Baltasar con sus pajes, sus camellos, naturalmente, algunas amigas, bueno, en fin. Las noches del Ramsés, que continuaban, final feliz, entre Colombia y Bagdad. Arenes, que había pago de su importe. Polvo blanco, pagado a tocateja. Y dinero público. Y dormir en el lupanar. Y a las 7 llamar a la escolta que tengo que ir al hotel a fingir que he dormido allí. Sus órdenes. ¿Quiénes estaban? Estaba Héctor Gómez, que era el jefe del grupo parlamentario canario. ¿No sabía Héctor Gómez lo que hacía el Tito Berni, es decir, Bernardo Fuentes? ¿No sabía? ¿Cómo no va a saber? ¿Pero cómo no va a saber si es una docena de canarios que están ahí unidos toda la vida y peleándose entre ellos? Islas distintas, guerra segura. ¿Pero cómo no lo vas a saber? Es que es imposible que no lo supiera Héctor Gómez. Pero vamos a ver, que llevan robando no sé cuántos años. Que se iban adjudicando drones, lo que comentaba. Ayer publicaba Libertad Digital. Si esto es un no parar. Lo último de María Gámez, si es que compraban de 3 en 3 los pisos. De 3 en 3, en plena pandemia, cuando estaba parado absolutamente toda la economía, 3 pisos compra en 3 años este tío. Bueno, compra, paga, que es distinto. ¿Y dinero de dónde? Dinero público de la Junta de Andalucía. ¿Para arreglar qué? Por ejemplo, Santana en Linares lo arregló, que va a arreglar, pero su situación inmobiliaria la ha dejado estupenda, fantástica. Esto publica hoy ABC 3, pero es que yo ya he perdido la cuenta, ya no sé por cuántos pisos vamos. Esto es la Guardia Civil del PSOE, esto es el PSOE. Y este es Pachi, y encima se enfada. Milagro que no le rompiera alguno el micrófono en la cabeza. Pues Pachi, ponte como te pongas, pero el problema es que nadie te creerá. Cada vez que el PSOE niega un caso de corrupción, lo consolida. Pues lo dejamos aquí, vamos a dejarlo aquí, luego ya iremos, porque ayer Abascal ya cargó contra Ayuso. Luego dicen que esto no es deliberado. Pues claro que es deliberado, es una política de partido.
pero ya se lo contaremos y por de pronto nos vamos a Arriaga. Sí, tenemos una información importante. En Arriaga tienen una información importante, sobre todo si se acuerdan ustedes de los gastos que pagaron cuando firmaron su hipoteca. Les cobraron tasación, notario, gestoría, registro de la propiedad. Si es así, deben saber que esta cláusula es abusiva y que pueden reclamar su devolución, aunque la hipoteca ya esté cancelada. En Arriaga Asociados pueden ayudarte a recuperar ese dinero. Son expertos en derecho bancario y pueden asesorarte sin compromiso. Reclama lo que es tuyo llamando al 900-284-009, 900-264-009 o informándose en la página web de Arriaga Asociados. Bueno, pues vamos a conectarnos con el planeta, con Iberia. ¿Aún no tienes plan para esta Semana Santa? En Iberia te proponemos una escapada al norte desde 50 € ida y vuelta. Bilbao, San Sebastián, Santander, Vigo, La Coruña. Entra en iberia.com y elige tu destino al mejor precio. Iberia, cada día es el primer día. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Seguimos con Silvia Rivero y Sergio Heras. Ayer montaron un numerito estos, ya no sé si es la Porta, si es el Prusés, si son los golpistas de toda la vida, si son los chorizos del fútbol o qué son. Pero es que no hay manera de que se comporten los separatistas catalanes, los golpistas del 17, que se comporten como personas relativamente decentes, personas. O sea, no monigotes titiriteros que tienen que estar montando continuamente el numerito de ¡ay, que me persiguen! Ayer, claro, Sánchez suelta a todos los golpistas, quita las leyes y llega una señora que así la ves de lejos parece un contable de banca catalana. Y dice, ¿y ese señor que era contable de la época de Florenci, del joven Jordi Pujol? Pues un aspecto vetusto, pero no anciano, no, vetusto. O sea, el Arco de Bará, Clara Ponsatí, son cosas de otros siglos. Y tú lo ves que en esa cara te están mirando mármoles de tiempo atrás. Y esta, pues era una de las golpistas más racistas, más xenófobas, más violentas. Pero lo peor, hay que estar preparado para morir, decía. No, quería decir que estaban preparados para matar. Cuando alguien dice estamos preparados para morir, quiere decir que está dispuesto a matar. Luego huyeron como conejos, porque es una cosa que siempre han hecho los separatistas catalanes, desde el golpe del 34, que huyó de Encas por las alcantarillas a la Roma de Mussolini, que era su creencia natural, el fascismo. El primer, lamento darle este disgusto a Buixadet, pero el primer fascismo español no es el de la Falange, no, es el de la Esquerra Republicana de Cataluña, que además tenía sede en Roma, y eran acogidos. Primeros que desfilan al modo fascista, camisa verde oscuro, son la Esquerra Republicana en Barcelona, no la Falange. No, lo siento, Buixadet, pero no. Fueron tus paisanos de la Esquerra. Bueno, el caso es que ayer montaron un gran número, que si el abogado Boye, ese tío, están ahora encausándolo por el lavado de dinero en complicidad con Sito Miñanco, el famoso narcotraficante. Antes ha sido condenado ya, no sé cómo está en el Colegio de Abogados. Un tío que estuvo pagado por la ETA como carcelero de Emiliano Revilla, condenado por colaboración con la ETA. Y ahora colaborando con el golpe y además el lavado de dinero, pero que lo están procesando, lo están juzgando ahora ya, que está imputado. No, investigado no, imputado, que se entiende mejor. Y este es el que va con ella. Y montan el número. Oye, soy eurodiputada. Le faltó decir que soy abuela. No, hombre, no te apures, si ya ha quitado Sánchez las leyes por las que tenías que estar en la cárcel. Total, que sabían que llegaba, y el juez Llarena, que ese sí cumple la ley, no es Marlaska, pues entonces dice, bueno, pues te dejo en libertad y tienes que venir a declarar tal día, tal hora, para ponerte al tanto de que ya no has dado un golpe de Estado, ya no eres sediciosa, ya no has malversado nada, es solo un poquito desobediente, ¿eh, abuela? Y entonces llega la abuela y el numerito previsible. Y luego además en claves que nadie entiende, porque las guerras internas, las guerras civiles dentro de los catalanes separatistas son también una tradición. Se odian a muerte, se matan, se quitan las novias, se asesinan. Todo viene ya de antes de la guerra. Companys y compañía, y Dencas, que se quitaban las novias y se mataban. Pero tal cual, ¿eh?
Esto lo cuento en memoria del comunismo. Menuda patulea. El juez Llarena ha dejado en libertad a Clara Ponsatí, que llevaba 5 años fugada de la justicia tras tomarle declaración. La exdiputada catalana de Educación deberá comparecer el 24 de abril en el Supremo bajo amenaza de arresto. La dirigente de Junts no va a entrar en la cárcel porque tras la derogación de la sedición únicamente está acusada de desobediencia por la organización del 1 de octubre. Ponsatí, que es eurodiputada, fue arrestada ayer por los Mossos tras atacar al Estado en una rueda de prensa en el Colegio de Periodistas. Su regreso a España se produce en medio de la lucha entre su partido y la Esquerra por liderar el separatismo. Yo lo hubiera hecho directamente en la sede de Mundo Deportivo, porque es donde tenía su columna Negreira. Puestos a delinquir, ya que el periodismo catalán, que no puede ser más, bueno, o sea, es lo peor de Cataluña son los medios de comunicación. Pero desde antes, y sobre todo con Pujol. O sea, es una corrupción tan repugnante. Yo entro a veces en La Vanguardia solo para ver, pues están abiertos los comentarios, para ver cómo los insultan. Porque ahora ya La Vanguardia y El País no llegan a 60.000 ejemplares. Y porque los compra el Estado, ese Estado al que escupen. Es decir, el gobierno abyecto este y aquel. Si no, nada. Ni para el papel. Antiguamente La Vanguardia servía para 2 cosas en Barcelona. Para los mendigos, en el Parque de la Ciudadela, estaba así de gordo, eran todos anuncios del pendoneo y tal y cual, y también de compra y venta de cosas. Era así de gordo, como el Ya en Madrid, así. Y entonces lo usaban los mendigos para taparse y los ciclistas cuando bajaban por aquellas cuestas del Garraf, que van siempre, la Vuelta a Cataluña, llevan aquí La Vanguardia, oye, no tenían frío, era una cosa así. Bueno, pues para eso sirven los periódicos en Cataluña. ¿Y para qué sirven los periodistas de esos periódicos? Bueno, para lo que sirven yo lo sé, por lo que cobran también. Pero el Colegio de Periodistas alienta la actividad delictiva de una tía que ha dado un golpe de Estado. Para eso está el periodismo en Cataluña. Yo sé que es para lo único que está. Hay casos aislados de gente decente, poca, pero haylos. Pero el Colegio de Periodistas y el Colegio de Abogados tiene aboye de abogado. Chico, realmente estamos preparados para que Otegi sea presidente del gobierno de España. No, al País Vasco seguro lo van a poner. Bueno, pero vamos ahora con otra cuestión, lo comentaba antes. Hoy es el día que se tiene que hablar de pensiones. Curiosamente, en el diario El Mundo, yo escribo sobre esto, escribe Rafa Latorre y Manuel Aragón un artículo muy interesante sobre lo que está pasando en Francia con la reforma de pensiones. El problema es qué es lo decente, qué es lo legal y qué es lo legítimo en una democracia liberal. En Francia lo han hecho bien, aquí se está haciendo mal. Allí la violencia es injusta e ilegal contra un gobierno que actúa legalmente, dentro de lo que es la norma habitual del Parlamento francés. Tú haces un decreto ley, lo pueden tumbar con una moción de censura, Macron saca el decreto ley, que está muy bien fundamentado, yo sea de paso, y moción de censura. No la gana la oposición a Macron, ya está. Espera que haya elecciones. No, violencia en la calle, tal y cual. En España la violencia es la del gobierno, que ni siquiera hace pasar por el Parlamento. Ha cerrado 2 veces ilegalmente el Parlamento para que no se debatan las atrocidades que están perpetrando. La ley de bienestar animal, la ley trans, la ley suelta violadores y ahora la reforma de las pensiones. ¿Pero qué reforma? Si la han hecho los sindicatos y los comunistas. Y hoy, baño y masaje en El País a la geisha Escrivá, que en lugar de dejarse el pelo largo se ha dejado la lana. ¿Y qué va a pasar con las pensiones? Que es una estafa, es una subida de impuestos encubierta. Entonces hoy, votarán porque sí el partido de la ETA, los partidos golpistas catalanes, los comunistas de Caracas y alguna otra gentuza. Con este gobierno que es gentuza en sí. Pero vamos a ver, ¿qué piensan los empresarios? ¿Qué piensan, qué pensamos los que estamos en el sector privado de verdad? Que esto es una subida de impuestos. Esto es de pensiones, ¿qué de pensiones? Esto es un atraco, pero un atraco. Ayer la oposición parecía que había una oposición. Este jueves el gobierno sacará adelante la reforma de las pensiones sin el apoyo de PP, Vox y Ciudadanos, pero sí con el de la Esquerra y Bildu. Hoy en El País, el titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá, asegura que todos quienes critican la nueva normativa son los mismos de la reforma del año 2013 y se llevan equivocando los últimos 20 años. Escuchamos al ministro junto a Espinosa de los Monteros de Vox y a Javier Maroto del PP. La garantía de la suficiencia de las pensiones y su revalorización con el IPC,
reforzar la equidad y solidaridad en aquellos elementos que era necesario afianzar y finalmente reforzar la sostenibilidad del sistema a horizontes de corto, medio y largo plazo. Si el propio Gobierno de España no tiene confianza en este instrumento, es muy difícil que nosotros se lo podamos apoyar. Nos parece que es un engaño y además nos parece que perjudica, lejos de garantizar o beneficiar el sistema de pensiones, porque la única manera de garantizar el sistema de pensiones es o bien reformando nuestro sistema de las autonomías, que genera, como hemos dicho muchas veces, decenas de miles de millones de euros de gasto improductivo y completamente redundante, y aplicar las pensiones, y o simultáneamente disparar la capacidad de generación de puestos de trabajo en España. De España y la IREF son para el Gobierno voces independientes, para el Partido Popular lo son, que ya han dejado manifiesto y han descubierto el pastel de Escrivá y del Gobierno de Sánchez. La reforma de las pensiones de Sánchez no garantiza la revalorización por el IPC de las pensiones futuras. Y dale con el IPC, otro que sale maroto, el de la moto con la misma sandez. Vamos a ver, una empresa puede pagar una revalorización de un sueldo y por lo tanto las pensiones son parte del sueldo. Parte del sueldo del trabajador y parte de lo que paga la empresa. Si suben las cotizaciones tienen que poner más dinero al trabajador y la empresa. ¿Cuándo lo puede? ¿Según el IPC? No, según la productividad de la empresa. O sea, si tú vas subiendo continuamente, y Maroto lo mismo. Iván ya está como Fraga. ¿Has visto que no termina nunca un adverbio? Debe ser un homenaje tardío a don Manuel. Yo no sé si lo sufrí o lo disfruté, porque con Fraga no estaba claro. Al final, a pesar de que yo lo insultaba por ir a ver a Fidel Castro y eso, pues tenía afecto, porque leía libros, yo también, yo además los escribía, los leía, total, que luego era llevadero. Pero había un problema, hablando con él, cada vez que tropezaba con un adverbio se lo comía. O sea, nunca decía naturalmente, decía naturalmente. Ya, y en el momento, ¡pop!, se había comido el mente. Y veo que Iván hace exactamente lo mismo, pero más redicho. Más nasal que... Pero es lo mismo, se zampan los adverbios. El problema es que se zampan los argumentos. Tiene que estar ligado a la productividad, que es cómo funciona una empresa. Tú no puedes subir el sueldo simplemente porque han subido los precios de las cosas, porque es que entonces no dejan de subir los precios de las cosas y quiebran las empresas. Habrá empresas que se puedan permitir una subida de sueldo, aunque no suban los precios de las cosas, y otras que no. Depende de la salud de las empresas. Deja que la empresa arregle con los trabajadores su situación. Pero no se entera la izquierda porque no quiere, y la derecha porque no sabe, no tiene tiempo. Bueno, otra de las cosas que esta violencia legal que perpetra este gobierno, en que se nota que es comunista, es que les da igual lo que diga la ley, los efectos. Por ejemplo, 750 violadores, pederastas y agresores sexuales ya beneficiados. Les da exactamente igual. Les da igual. Ley de bienestar animal. Jorobas a todas las mujeres solas que en el campo tienen un perro para que cuide la casa. Dices que tienen que hacer un curso online en los pueblos de España, donde no hay internet, que tienen que hacer un curso online para cuidar su mascota. Un gato, tiene usted un gato en mi pueblo, bueno, pues tiene que hacer un curso online. En mi pueblo creo que hay algo de cobertura, no siempre, según el tiempo, pero como sea un pueblo más pequeño, por allí perdido, ¿cómo va a hacer la tía Eufrasia un curso online para cuidar su gato? ¿Le vas a enseñar tú, Belarra, a cuidar su gato? Pues se lo quiere enseñar porque es comunista. Y cuando tienen que reformar las leyes, la propia ley suelta violadores, lo que hacen es no reformarla, dilatarla. Hacen como los gángsters. Dice, bueno, de acuerdo, he cometido un delito, pero voy a retrasar lo que pueda entrar en la cárcel. Tal cual. Satisfacción en Podemos tras lograr que el PSOE amplíe el plazo de presentación de enmiendas a la reforma de la ley del solo sí es sí hasta después de Semana Santa. Sin embargo, la formación morada está molesta por el veto del Gobierno a la ministra Belarra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La titular de Derechos Sociales tuvo que recurrir a Twitter para explicar la ley que reconoce 20 tipos de familias, a pesar de las advertencias del Consejo General del Poder Judicial. El Ejecutivo ha eliminado el concepto de familias numerosas y lo ha sustituido por familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza, donde también se incluye a las que tienen, por ejemplo, 2 hijos y el padre o la madre están en prisión. Escuchamos la excusa de Isabel Rodríguez y a la ministra Belarra.
Sin duda es una norma importante, como les decía, que ha pasado por el Consejo de Estado, que está en esta segunda vuelta, que se remite al Parlamento y que básicamente lo que busca es garantizar ese pleno reconocimiento jurídico de distintos tipos de familias y especialmente la protección en los términos de crianza y de cuidados, la salud, la educación y la cultura a través de los distintos servicios sociales. Las personas deben poder formar las familias que ellos quieran, si quieren hacerlo, si deciden hacerlo, y deben poder elegir con quién quieren compartir su vida. Y las instituciones estaremos ahí para acompañarlas, para protegerlas y para apoyarlas, porque queremos un país con personas más libres y también más felices. Claro. ¿Cuáles son los países más libres y felices del mundo? Los comunistas. ¿Dónde se vive mejor? En Venezuela, y después en Cuba, y a continuación en Nicaragua, donde está toda esta patulea mandando, y por supuesto a la sombra de Putin. Hoy mañana se va a China, no sé cuándo llegará en su Falcon, Sánchez a convertirse en el sicario de Xi Jinping, que es el socio de Putin para masacrar Ucrania. Ya verán qué cosas hace y dice. Pero les decíamos antes que ayer ya Abascal, ya no digo que se quitó la careta, pero nos ha tenido engañado un tiempo, ¿eh? Reconozco que a mí me ha engañado. Dentro de lo que te puede engañar un político, los políticos siempre te engañan un poco y tú finges que te crees del todo lo que te dicen. Bueno, es un poco la información política es así. Pero siempre Abascal se lleva bien con Ayuso. Y todo el mundo sabe que Rocío no la puede ni ver, etc. Y entonces, pues siempre parecía que lo que estropeaba a Rocío lo arreglaba Abascal y tal. Pues no. Aquí lo de ir contra el PP en Madrid, que es donde puede ser más gravoso para Vox, es una estrategia de partido. Y ayer ya asumió en primera persona Abascal. PP y Vox se distancian a 2 meses de las elecciones del 28M. Abascal critica la ruptura fingida de Ayuso porque no hay nada que romper, explica el líder de Vox, y arremete contra la medida destinada a captar capital extranjero y que su formación quiere ampliar a los españoles. Abascal compara la reacción de Ayuso a la que tuvo Casado en la anterior moción de censura y se muestra convencido del acuerdo PP-PSOE en el TRO-TV. Lo que no podemos admitir es ningún tipo de discriminación a los españoles. Y hemos dicho, pues no, esto no vamos a apoyarlo. Y de repente pues la señora Ayuso se ha enfadado. Y casi una actitud que no debe ser de la política adulta, más bien de la política infantil, que denuncia el señor Feijóo, que es la de ahora me enfado y no respiro, ha dicho, pues ahora rompo con Vox. Y nuestros caminos se separan. Casi emulando la frase de Pablo Casado en la moción de censura. Pero si Vox no ha roto nada con ellos, si Vox no está en el gobierno. Ay, Santi. Ay, Santi. No querías y de morros al adoquín. Vamos a ver. ¿Quién votó los presupuestos de Ayuso? ¿Fuiste tú? Ya no digo Rocío. ¿Fuiste tú? Tú no quisiste votar los presupuestos de Ayuso, mintiendo además recurrentemente que no habías recibido, que no los tenías, que sí querías, pero no querías, dejaste pasar 4 meses. Tú, Santi. Ya no digo nada de Rocío Monasterio. Rocío no existe, eres tú. Bueno, existe, ¿verdad? Existe, menuda murrada, pero no es la responsable. O si es responsable, el culpable ahora eres tú, que has asumido el discurso más absurdo porque crees que Vox se va a salvar, aunque sea a la baja, blindándose contra el PP en Madrid. Ya veremos los resultados del PP en Madrid, pero no sería la primera vez que Vox solamente rectifica cuando se pega una morrada como en Andalucía. ¿Qué pasó en Andalucía, Santi? Lo que pasó en Andalucía fue que tú dijiste que Macarena tenía que decir que tan malo era el PP como el PSOE. Mayoría absoluta del PP, que no la tenía ni de lejos. Fuiste tú. Esto es, vamos a ver, esto es un modelo que ahora lo vistes como de un nacionalismo xenófobo, estúpido, propio de un comunista o de un fascista, que para captar dinero extranjero hay que ponerlo como los nacionales. Vamos a ver, si es para captar dinero del extranjero, no es para captar dinero nacional. Eso lo entiende cualquiera. Bueno, Puigdemont tal vez no, pero casi cualquiera. Es un incentivo fiscal, como en todos los países, para traer dinero de fuera. Dinero de fuera. Dinero de fuera, dinero del extranjero. El que está aquí ya está aquí. El de los españoles ya está aquí. Eso, salvo un votante ciego de Vox, y ahora que ya han cerrado hasta 7NN, no sé lo que quedará, se daría con el yunque así y no lo entendería. Lo entiende cualquiera, Santi. Lo entiende cualquiera. Estás mintiendo absurdamente. Habéis querido romper con el PP. ¿Por qué no es Ayuso esta vez?
tú vas contra Ayuso, tú eres muy chulo. ¿Pero qué has hecho en Madrid? En Madrid Vox yo lo he apoyado, tenía todas las razones contra Madrid Central. Y por eso no votas los planes de desarrollo urbanístico de Madrid. ¿Qué tiene que ver eso? Porque es contra el PP de Madrid. Tú mismo. Pero fíjate este pequeño detalle del que algo sabrán los madrileños. La sanidad madrileña es la mejor de la Unión Europea, según el índice de competitividad regional, tras superar a Estocolmo. Este ranking además considera que la Comunidad de Madrid es la mejor región de España para vivir y trabajar, ocupando ya el puesto 32 de 234 de todo el continente. En comparación con el resto de regiones europeas, Madrid ocupa además la 8ª posición en infraestructuras y escala 20 puestos en innovación. La presidenta Ayuso presume de los resultados. Estamos muy contentos porque demuestra que todo el trabajo que estamos poniendo en marcha desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid funciona, que cuando la sociedad trabaja unida, libre y buscando la prosperidad y por cosas y causas buenas y que unen a todos, todo funciona. Bueno, ¿nos vamos a la mutua? Nos vamos. Sí. Capítulo de gastos fijos. Por ejemplo, las compañías de seguro. Yo quiero que me den facilidades de pago y que sean flexibles. El seguro de lanas de Escribá, porque claro, sabes que las ovejas tienen seguro. Cuando las esquilan, antes y después de la lana, tienen un seguro. Claro, no conocía el detalle. Tú no sabes cómo tú no has estado nunca en un esquilo de ovejas, no. Claro. Sabes que yo vengo de la España. Vídeos de YouTube, en todo caso. Pues, yo lo he visto y lo he olido, porque huele a total, que es una cosa impresionante. Me impresionaba. Llegaban de La Mancha, desde García Paje, y el pueblo decían... Entonces, las ovejas merinas tienen poca lana, pero la churra tiene mucha. Te echaban ahí 1 metro de lana. Bueno, pues eso tiene un seguro. Te puedes quedar sin la oveja, te puedes quedar sin la lana, puede haber cualquier cosa. Pues yo creo que Escribá tiene un seguro también de sus lanas. ¿Has visto las lanas que ha echado? Hoy en el país se las masajean, les dan, nubelan su ley y tal, lana fuerte. Un poco basta, pero fuerte. Bueno, pues lo mismo. Los seguros de coche necesita ahora los seguros es la base de cualquier gasto. Totalmente. Y si nos dan facilidades de pago y son flexibles, mejor que mejor. Así que si ves que tu compañía no te ayuda con esto, llámales y diles 2 cositas. La primera, que con los tiempos que corren no me vas a dar facilidades. Y la segunda, mira, yo me voy a la Mutua, que ahí siempre me ayudan. Si te vienes a la Mutua puedes pagar en 3 meses sin intereses y además te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Así que llama ya al 91 555 55 55. 91 555 55 55. Por esta y por muchas cosas más, vente a la Mutua. Yo además de aquí me voy siempre de la Mutua a CaixaBank a ver cómo está la prensa económica del día. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Luis Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. Bueno, hablando de... Porque esto dicen de pensiones, no, esto es un impuesto más que nos ponen con la excusa de las pensiones. No, eso, por supuesto. Pero que quede claro que esto no reforma las pensiones, es un impuesto con la excusa de las pensiones. No, lo que hace el Estado es diluir todo lo que te cobra. Dice, cotización, lo que paga la empresa y sí, pero lo que paga la empresa es mío, porque si yo no trabajara no lo pagaría la empresa. Y me lo podría pagar a mí. Claro, no, sí, yo tengo que cotizar por ti y por mí. Eso es parte del dinero que yo... que a mí me corresponde. Recibir que te corresponde y una parte de lo que te daría la empresa y una parte de lo que cobrarías tú se lo lleva el Estado. Eso es. Que por supuesto no lo ahorra. IRPF, cotización la que no ves y cotización la que ves. Ahora mismo ya, con la reforma del señor Escribá, no solo vamos a estar trabajando un mes más de lo que lo hacíamos antes para Hacienda. Se dice pronto, un mes. Ahora mismo estamos trabajando para Hacienda meses. Hasta julio. Sí. Y hace que un salario bastante modesto en España, como pueden ser 20.000 euros anuales, la mitad, y han oído ustedes bien, la mitad se lo lleva Hacienda entre cotizaciones sociales e IRPF. Y se lo gasta y se gasta más de lo que ahorra, porque si fijas es para ahorrar. No, es para derrochar más. Cada vez que oigan ustedes al señor Escribá decir que lo que ha hecho ha sido conseguir que las pensiones se hagan sostenibles, lo que quiere decir es que para que él pueda seguir en el cargo, usted va a tener que pagar más de la mitad de lo que ganan impuestos. Bueno, ahí hay que decir que... con Yolanda Díaz, por supuesto, la gente tiene menos empleo y además en peores condiciones. Lo que ha conseguido es precarizar todavía más el mercado laboral, pero vestirlo de... ¿Cómo no lo va a vestir ella?
Yoli Tenacillas. ¿Cómo no lo va a vestir ella? Vestir y peinarlo haber acabado con la precariedad. Y acicalarlo y aderezarlo y ponerle esas trenzas bielorrusas que se pone de vez en cuando. Sí, señor. Parece una campesina ucraniana, no sé, raptada por Stalin o algo así, y luego colocada. Bueno, pues la campesina lo que ha hecho ha sido, y lo cuenta Libre Mercado, disparar la precariedad. Los contratos indefinidos pasan a la mitad y los más breves al doble. Madre mía. Bueno, pues así, esta es la realidad de lo que está pasando. Vamos a las noticias de cercanía y después volvemos aquí. Hoy viene Luis Herrero, viene Carlos Cuesta y vamos a hablar con de las ciudades grandes de España con el alcalde más votado, que es el de Estepona. Wow. Toda aquella zona de Málaga, es que Málaga está de moda, está funcionando muy bien, la capital, pero hay grandes ciudades, la Costa del Sol, que tienen un desarrollo espectacular. Para que una ciudad funcione, el alcalde tiene que repetir planes a 15, 20 años, que es la suerte que ha tenido Málaga con la torre. Pues podemos hablar, se llama García Urbano, el alcalde de Estepona, y vamos a hablar de los planes de Estepona como modelo, digamos, de lo que es un desarrollo razonable en los grandes municipios de Andalucía.